Charles Chaplin. Las 3 primeras décadas del siglo XX presenciaron el nacimiento y esplendor del cine mudo y la aparición de talentosos actores y cineastas que gozaron de una inmensa popularidad. De todos ellos, ninguno llegaría a alcanzar un reconocimiento tan unánime entre el público y la crítica como el británico Charles Chaplin, 1889-1977, considerado uno de los grandes genios de la historia del séptimo arte. Charles Chaplin, caracterizado como Charlotte, creador del tierno y humanísimo Charlotte, personaje más universal si cabe que el mismo actor y cineasta. Charles Chaplin sobrepasó en su filmografía de madurez la idiosincrasia meramente lúdica del género cómico para transmitir al público su perspectiva crítica sobre el capitalismo salvaje, el auge de los totalitarismos y la deshumanización del mundo moderno. La profundidad de tales cargas, cuya vigencia comprobamos al revisitar sus películas, llegaron a ponerlo en el punto de mira de la caza de brujas estadounidense, hasta el punto de forzar el regreso a su país. Ningún hecho ilustra mejor su insobornable condición de artista comprometido. Biografía. Los padres de Charles Spencer Chaplin eran cantantes y actores de variedades de origen judío que, en su momento, alcanzaron un razonable éxito. Especialmente la madre, Anna Ely, hija de un zapatero, menuda, graciosa y con una agradable voz. El niño nació a las 8 de la tarde del 16 de abril de 1889 en la calle londinense de East Lane, Walworth. No era un buen momento para la familia. El padre, Charles, había abandonado el hogar en pos de su afición alcohólica, y Anna se vio obligada a mantener por sí sola a sus hijos Sidney y Charles. Estaba en la cumbre de su carrera artística con el seudónimo de Lily Harvey, pero comenzaba a fallarle la voz. En 1894, durante una función en Aldershot, su gorjeo se quebró en medio de una canción. El empresario envió a escena al pequeño Charles, de 5 años, que imitó la voz de Lily incluyendo el desfallecimiento final, para gran diversión del público. Ese fue su debut artístico. Chaplin en A Night Out, Charlotte Trasnochador, 1915. El fracaso y la falta de dinero trastornaron la salud mental de Anna Hill, que comenzó a dar muestras de extravío. Ella y los niños pasaron a vivir en el asilo de la calle Lambeth. Sidney y Charlie asistieron un tiempo a la escuela para niños pobres de Anuel, sufriendo su severa disciplina y las burlas de los niños más afortunados. En 1896 el estado de Anna obligó a recluirla en un sanatorio frenopático. Al año siguiente, Charlie se unió a los Eight Lancashire Lads, los 8 muchachos de Lancashire, un grupo de actores juveniles aficionados que hacían giras por los pueblos. Más tarde formó parte de otras compañías ambulantes, ya profesionales aunque muy modestas. En 1898 murió el padre, mientras Charlie Chaplin era ya un experto actor infantil. En 1901, con 12 años, representó el rol de protagonista en Him, The Romance of a Cockney, y 4 años más tarde realizó una gira con The Painful Predicament of Sherlock Holmes. El año 1906 fue afortunado para el joven cómico. Se inició con un contrato en el Casey Court Circus como una de las primeras atracciones, y finalizó con otro contrato para la célebre compañía de pantomimas de Fred Karno, en la que también actuaba Stan Laurel. Los comienzos en Hollywood. A los 19 años Charlie vivió el primero de sus numerosos e intensos romances, al enamorarse perdidamente de la joven actriz Etty Kelly. Con Fred Karno el futuro Charlotte había perfeccionado y diversificado sus notables recursos mímicos, y el director lo incluyó en la troupe que realizaba una gira a París en 1909 y al año siguiente otra de 6 meses por Estados Unidos. Fue la época en que Mack Sennett obtuvo un gran éxito con sus filmes cortos de bañistas y policías, basados en corridas, gesticulaciones exageradas, palos y peleas con tartas de crema. Sennett adivinaba las posibilidades cinematográficas de la mímica más refinada y compleja de Chaplin, y cuando éste realizó su segunda gira en 1912 lo convenció para que se incorporase a su productora, la Keystone. El aventurero, 1917.
Charlie Chaplin llegó a Hollywood en la primavera de 1913, y comenzó a trabajar en noviembre. El 2 de febrero de 1914 se estrenaba su primera película, Making a Living, ganándose la vida, también conocida como Charlotte periodista. En ese mismo año rodó 35 films de un rollo, cortos de entre 12 y 16 minutos de duración, escritos y dirigidos por Sennett, el propio Charles u otros directores. Todavía sus caracterizaciones eran solo esbozos del vagabundo ingenuo y sentimental que le daría fama en todo el mundo, pero como Chaplin interpretaba en cada uno un oficio o situación distinta, se los bautizaría luego como Charlotte bailarín, Charlotte camarero, Charlotte de conquista, Charlotte ladrón elegante, etc. El éxito fue arrollador, y en 1915 la productora Essanay le robó a Sennett su estrella por un contrato de $1.500 a la semana, una cifra fabulosa para un cómico de cine mudo, que en Keystone venía cobrando 10 veces menos. Con la Essanay, Chaplin pasó a escribir y dirigir los 14 films que rodó ese año. Tenían ya una duración de 2 rollos, una trama más complicada que introducía toques románticos y melancólicos en la receta humorística, y un guión meticulosamente estructurado y ensayado. En todos ellos Chaplin era el protagonista absoluto, en alguno en rol femenino, y en la mayoría su partner era Edna Purviance. Cabe recordar A Night in the Show, The Champion, A Night Out y sobre todo The Tramp, El Vagabundo, en la que redondeaba el personaje que luego se conocería como Charlotte. Él mismo contaría después que fue escogiendo casi al azar cómo lo haría un vagabundo real: el sombrero, el bastón, los anchos pantalones, la chaqueta estrecha y los zapatones. El resultado fue el atuendo más famoso y perdurable en la historia del cine. La celebridad de Chaplin y su personaje era ya universal, el nombre de Charlotte se lo daría en 1915 el distribuidor de sus filmes en Francia, y el exitoso mimo cambió nuevamente de productora en 1916. Con la Mutual realizaría 12 películas en 2 años, entre ellas The Pawn Shop, El prestamista, Easy Street, La calle de la paz, y especialmente The Immigrant, El inmigrante, las 3 con Edna Purviance. A principios de 1918 la First National contrató a Charlie Chaplin por la cifra récord de $1 millón anuales. Fue también el año de la primera de sus bodas con jovencitas casi adolescentes. Su matrimonio con la actriz secundaria de 19 años Mildred Harris, celebrado el 23 de octubre, duraría hasta 1920, el divorcio le costó a Charles 200.000 de sus preciosos dólares. Chaplin en El Chico, 1920. También en 1918 realizó una gira para vender bonos de guerra junto a otras 2 superestrellas de la época, Mary Pickford, llamada la novia de América, y el galán acrobático Douglas Fairbanks. Con la First National filmó 12 películas entre ese año y 1922, algunas tan clásicas en su filmografía como A Dog Life, Vida de perro, y Shoulder Arms, Armas al hombro. Y también la que se considera su primera obra maestra, en la que cinceló su estilo tragicómico, crítico y sutilmente conmovedor, The Kid, El Chico, con Jackie Coogan, la infaltable Purviance y 6 rollos de duración. En 1921 regresó por primera vez a Europa para el estreno de esa película y recibió una recepción multitudinaria, al tiempo que la severa crítica europea lo consagraba como un genio del cine. Ya en 1919 Chaplin, Pickford y Fairbanks, junto al director David W. Griffith, sin duda otro genio del cine, habían constituido la productora independiente United Artists, pero Chaplin no trabajó para esta hasta no acabar su contrato con la First National. En 1923, con productora propia, sólida fortuna personal y una suntuosa mansión en Beverly Hills, se sintió al fin con las manos libres para desarrollar sin ataduras su creatividad. Ese año dirigió, sin actuar, la excelente A Woman of Paris, con su admirada Edna y Adolphe Menjou. El multifacético creador tenía ya 35 años, y el 24 de noviembre de 1924 contrajo matrimonio en México con la jovencísima actriz Lolita Murray, o Lita Grey, de solo 16 años.
La unión duró hasta 1927 y Chaplin obtuvo de ella sus dos primeros hijos, Charles Spencer y Sidney Earle. Pagó $1 millón al divorciarse de su Lolita. En esa época inició la gran trilogía final del personaje de Charlotte, rodando en 1925 The Gold Rush, La Quimera del Oro, de la que en 1942 realizó una versión sonora narrada por su voz y con música propia. En 1927 se estrenó la primera película sonora, El cantor de jazz, con Al Jolson, pero Chaplin seguía fiel al cine mudo cuando en 1928 realizó The Circus, El Circo, película que él mismo consideraba menos lograda que las que integraban la trilogía, pese a ser un magnífico filme cómico. Por esta película recibió su primer Oscar de la Academia en 1929. 2 años más tarde estrenó City Lights, Luces de la ciudad, paradigma de la ternura y la desolación de su alter ego cinematográfico, con inclusión de escenas sonoras y música de Chaplin. Tiempos modernos, 1936. En 1932 realizó un nuevo y extenso viaje a Europa, donde en una recepción conoció a la actriz francesa Paulette Goddard. Ambos prosiguieron juntos el itinerario de lo que llegó a ser una gira mundial, y al año siguiente Paulette sería su pareja en el último film de la trilogía, Modern Times, Tiempos modernos, una ácida parábola sobre las tiranías y miserias del maquinismo y del capitalismo, y, en definitiva, sobre la modernidad originada por el abrumador triunfo de la revolución industrial. Al desatarse la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana sobre Europa, Chaplin filmó, en 1940, The Great Dictator, El Gran Dictador, una divertida y feroz parodia del nazismo en la que el actor se desdoblaba en un Charlot transformado en peluquero judío y en un Hitler mitómano y paranoico que anunciaba la disposición de Chaplin a encarnar nuevos roles, sin bombín ni zapatones. Lo acompañaba la Goddard, cuyo personaje llevaba el nombre de la madre de Charles, Anna, fallecida en 1928. El Gran Dictador, 1940. Chaplin y Paulette Goddard se distanciaron en 1941 y poco después el cineasta se vio envuelto en un proceso por la paternidad de la hija de la actriz Joan Barry, llamada Carol Ann. Condenado en abril de 1942 por violación de la ley Mann, debió hacerse cargo de la manutención de la niña. El escándalo no le impidió casarse, a sus 54 años, con la hija del insigne dramaturgo Eugenio Neil, una hermosa joven de 18 años llamada Oona, que permanecería a su lado el resto de su vida. El patriarca de Vevey. Tras rodar Monsieur Verdaux en 1947, Charles Chaplin cayó bajo la ola del maccarthismo que tenía como blanco a intelectuales y artistas de Hollywood. La crítica social que rezumaba su obra, sumada probablemente a su origen judío y al hecho de ser extranjero, nunca se nacionalizó, lo llevaron a comparecer en 1949 ante el inquisicional Comité de Actividades Anti-Norteamericanas. Al año siguiente, mientras él y su familia viajaban por Europa, se ordenó a las autoridades de inmigración que lo retuvieran a su regreso. Chaplin decidió no volver jamás y se instaló en una lujosa residencia en Corsier-sur-Vevey, en la plácida ribera del lago suizo de Le Mans, frente a Ginebra. Oona se encargó de liquidar sus asuntos económicos y profesionales en Estados Unidos. Inglaterra ofreció a su hijo pródigo un sitio para continuar su trabajo. En 1952 rodó en Londres Limelight, Candilejas, magnífica y sentimental rememoración de sus días de cómico ambulante, y 2 años más tarde recibió el Premio Internacional de la Paz. Su resentimiento contra Estados Unidos se reflejó en A King in New York, Un rey en Nueva York, filme de 1957 cuyos altibajos no ocultan el corrosivo humor chapliniano. El gran cineasta era ya un anciano patriarcal y vitalista que comenzaba a escribir sus memorias en 1959. A los 78 años fue padre de su 8º hijo con Oona, Christopher, nacido en 1962, y en 1964 se publicó en Londres su autobiografía, Historia de mi vida. Chaplin con su última esposa, Oona O'Neill. Ya octogenario,
Chaplin tenía todavía ánimo y energías para escribir y rodar una última película, A Countess from Hong Kong, La Condesa de Hong Kong, 1966. Pese a contar con dos protagonistas de lujo como Sofía Loren y Marlon Brando, y al propio director en el rol menor de un camarero, el filme no tuvo éxito y quizá no lo merecía. La mano maestra de Chaplin conservaba cierta elegancia, pero el tema era trivial y el estilo claramente anacrónico. El anciano creador debió de advertirlo, porque no volvió a insistir. Charles Chaplin vivió todavía una década en su refugio de Vevey, rodeado de sus hijos y acompañado por la leal Oona. En 1972 aceptó un breve retorno triunfal a Hollywood para recibir un Oscar por la totalidad de su obra. En 1976 Richard Patterson rodó The Gentleman Tramp, El vagabundo caballero, inspirada en su autobiografía, que incluía escenas familiares en Vevey filmadas por el director de fotografía español Néstor Almendros. Otro español, el cineasta Carlos Saura, se casó con Geraldine, la hija de Oona más consecuente con el oficio de su padre. El creador de Charlotte murió a los 88 años, el día de Navidad de 1977. Dejaba un total de 79 películas filmadas en más de 50 años de actividad como actor y director. En la casi totalidad de ellas fue también autor del guión, y del diálogo y la música en las sonoras. Además de las ya mencionadas, cabe agregar Carmen, 1916, según la novela de Prosper Mérimée, The Vagabond, El vagabundo, 1916, A Day's Pleasure, Un día de juerga, 1919, Payday, Día de paga, 1922, y The Pilgrim, El peregrino, 1923, entre las más apreciadas por la crítica y celebradas por el público.